Si rezas todas las noches y tu fe te sostiene, esto es para ti. Y si hace años que no pisas una iglesia y la palabra espiritualidad te suena a cuento, esto también es para ti. Alguien nos preguntó si la espiritualidad realmente ayuda a la salud mental. Y lo que sabemos con evidencia es que sí, detrás de ella hay algo que realmente le hace bien a tu cabeza. Pero no es lo que te imaginas, no tiene que ver cuánto crees ni a quién le rezas. Es otra cosa y lo tienes más cerca de lo que te imaginas. De eso hablamos hoy, así que quédate en esta conversación desde un espacio seguro. Mi nombre es Irma Torres. El mío, Héctor Rojas. Ambos tenemos un doctorado en psicología clínica. Pero antes que eso, somos pareja y cómplices de aventuras. Te damos la bienvenida a nuestro espacio seguro, donde tenemos conversaciones sobre el bienestar, la vida, lo que duele y lo que nos sostiene. Quédate que esta conversación la tenemos desde un espacio seguro. Hola, le damos la bienvenida a Desde un Espacio Seguro y hoy es miércoles de responder preguntas. Una nueva conversación y esta vez se la dedicamos a las preguntas de nuestra audiencia. Yes, así que la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cómo aplican o recomiendan aplicar el tema de la espiritualidad en la vida diaria? ¿Creen que es importante implementar acciones en relación a esta área para mejorar la salud mental emocional? Interesante, ¿verdad? Súper interesante y me gusta porque casi siempre cuando pensamos en el área de salud mental nos llega a la mente un cerebro. Sin embargo, reconocemos que en muchas ocasiones la salud mental va más allá del cerebro, va más allá de la biología, aunque tiene un impacto bien grande. Incluye diferentes áreas emocionales, sociales, incluyendo entonces también la parte espiritual. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, Javi. Pero antes de entrar en esa conversación, tienes que estar consciente de algo. ¿Qué pasó? Hay más gente que nos está viendo. Porque antes estábamos en todas las plataformas de audio, solamente en audio, y ya desde el episodio pasado tenemos video tanto en Apple Podcasts como en Spotify. Sí. Así que antes las personas que nos veían eran en YouTube, ahora en las 3 plataformas. Así que, no sé, mantente derechito, no hagas muecas. Estoy tratando de no más moverme. gente que nos ve. Sí, como que ponerme derechito. Y el intro. Ah, El nuevo intro. Estamos estrenando intro también, que para las personas que nos están escuchando en audio van a notar que es la misma música, un poquito más corto, pero para las personas que nos ven en video hay algo nuevo ahí. Sí. Así que si ya lo viste, si te gustó, si no te gustó, déjanoslo saber en los comentarios. Queremos hacer shout out a Valeria, nuestra asistente, quien creó esa intro que para nosotros nos encantó. De la primera. Es sencilla, pero es bien warming y se siente en casa, y lo que queríamos era pues poder estar en todas las plataformas con esta parte visual. Ya cuando seamos grandes tendremos varias cámaras y alguien que nos esté ponchando y hacemos todo eso. Pero Somos mientras tanto estamos en este espacio para contestar tu pregunta. Así que vamos al tema de la espiritualidad, Zumba. que es un tema que yo creo que es importante, Javi. Y cuéntame, ¿cómo tú lo integras en tu práctica clínica? Pues mira, la realidad es que la integración de la espiritualidad yo lo integro de distintas formas. Si comenzamos hablando, ¿verdad?, de mi trabajo, que yo trabajo con personas con uso problemático de sustancias, dentro del modelo de recuperación utilizamos un modelo biopsicosocial espiritual, ¿verdad? Donde los factores biológicos tienen un impacto muy grande en la persona, psicológicos, sociales y espirituales. La espiritualidad es una fortaleza que a muchas personas puede ser determinante para lograr cambio. Totalmente. Así que de cierta manera, en muchas ocasiones nos agarramos de esa espiritualidad para de alguna manera u otra darle sentido al cambio, darle sazonarlo, por ponerlo así, a sus valores, y que sus acciones vayan dirigidas a esa visión que tienen de sí mismos sobre su espiritualidad, valores, entre otras cosas. Claro que sí. Y yo creo que, ¿verdad?, es bueno poder recalcar la diferencia entre religión y espiritualidad. La religión es una práctica, es una institución, es una creencia de un poder superior particular y quizás está estructurado de ciertas maneras. La espiritualidad es un sentido, es propósito, es conexión con algo más grande que tú. Entonces, a mí me ha pasado que tengo personas que practican una religión y pueden ser factores protectivos. Claro. En el aspecto religioso también se da un aspecto de comunidad, ¿verdad? Correcto. Donde la comunidad también sostiene, apoya,
Y tengo también personas que no practican ninguna religión, pero tienen un componente espiritual muy grande. Y así, ¿verdad? Y aunque esta conversación va a ir más dirigida al aspecto de la espiritualidad como fortaleza, también debemos hacer un disclaimer de que desde los aspectos religiosos, en muchas ocasiones hay espacios que se dan de violencia. Correcto. ¿Verdad? Y donde se dan unas dinámicas de poder que ejercen violencias hacia minorías, hacia las mujeres, hacia la niñez, hacia las adolescencias, desde esa estructura de poder, y se da en todas las religiones, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, en la religión católica de los famosos sacerdotes que han abusado sexualmente de menores, pero también, por ejemplo, dentro de estos gurús espirituales de la India, cómo se dan dinámicas de poder, de coerción sexual también hacia, ¿verdad?, estas personas. Así que yo creo que en este espacio, aunque el tema no es ese, siempre nosotros nos vamos a acercar desde lo que le hace bien a la persona. Correcto. Y si hay algo que no nos hace bien, porque sabemos que se van o se están dando unas dinámicas de poder, o tú te sientes obligado, obligada en ciertos espacios, pues desde la terapia también vamos a buscar señalarlos desde la amabilidad, porque muchas veces es lo que conocemos. Correcto. ¿Verdad? Hay personas que crecen en unas instituciones religiosas y no saben otra cosa y entienden que eso pues es lo normal y lo esperado, y cuando se dan cuenta, pues a veces hasta generan culpa de cómo yo permití que me trataran o me hicieran X y cosas. Así que quería hacer ese pequeño disclaimer, reconociendo que aunque nuestra conversación se va a dirigir a estos aspectos positivos y lo que nos dice la evidencia al respecto, reconocer también que no todo es color de rosa, y desde los espacios espirituales pues también se pueden dar múltiples violencias. Quería traer que, partiendo de lo que mencioné ahorita, de la espiritualidad dentro del proceso de recuperación, para traer ejemplos concretos, la espiritualidad tiene un componente bien grande en la recuperación, específicamente en grupos de alcohólicos anónimos, lo que le dicen 12 pasos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, entre otras cosas, donde utilizan los 12 pasos, y tiene un fundamento bien grande espiritual, donde de alguna forma u otra se le habla de un ser supremo. Claro. Y eso, esa concepción de ese ser supremo y el sentido de comunidad brindan un espacio seguro para las personas en un proceso de recuperación. Claro. Tanto así de que siempre dicen, no importa si consumiste, siempre llega. Incluso dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos y 12 Pasos, hay personas que se convierten en mentores. Y entonces tienen el número de teléfono y le brindan el número de teléfono para que esté en contacto con esa persona 24 horas, por si hay alguna situación, una recurrencia o algo, pueda llamar y pueda brindar ese apoyo. Y ese sentido de comunidad que se brindan en esos espacios enmarcados de la espiritualidad ayuda muchísimo al proceso de recuperación. Sin embargo, hay otros tipos de tratamiento, que no quiero entrar en nombre, donde utilizan la religión como una forma de violencia, humillar y menospreciar a las personas que están dentro de un proceso de recuperación, haciéndoles ver de que no son capaces, que tienen falta de moral, o que de alguna manera u otra les falta religión o les falta espiritualidad, y de alguna manera u otra la religión entra ahí, o la espiritualidad, por ponerle espiritualidad, entra ahí como una forma de hacer daño y no necesariamente enfocada en la recuperación en la persona. No sé si ese ejemplo puede matizar un poquito esa dualidad. Sí, me gusta mucho eso que traes, porque hay un asunto de intencionalidad en cómo utilizamos la religión o la espiritualidad, porque creo que pueden ser factores protectores, y así como todo en la vida ejercen unas dinámicas, y si no estamos conscientes del poder de tú como persona que quizás estás guiando o acompañando desde esos espacios, si no estás consciente del poder que tú tienes, pues podemos ejercer coerción y no va a ser un acompañamiento saludable. Correcto. Entonces, pues moviéndonos un poco para contestar la pregunta, ¿importa para la salud mental, Javi? ¿Importa? Pues mira, la realidad es que depende. Un gran depende. Siempre, no siempre, Dios mío. Gran parte de la psicología somos famosos. Depende. Depende. No podemos decir que las cosas son en blanco y negro, porque de cierta manera estaríamos no modelando lo que es la flexibilidad, entre otras cosas. Así que depende. No podemos decir categóricamente es
lo mejor que ha pasado, como tampoco podemos decir categóricamente, no, es lo peor que ha pasado. Totalmente. Depende del caso, depende de la situación, depende del contexto, depende de la persona, ¿verdad? Eso que dices, Javi, me parece interesante porque si fuéramos a enmarcar la respuesta, yo creo que entonces sería la espiritualidad como una fortaleza y no como un requisito. ¿Verdad? Sería algo así como que puede funcionar como una fortaleza, pero no un requisito para tu salud mental. Por tanto, de cierta manera, lo que protege no necesariamente es la religiosidad, lo dije bien, ¿verdad? Sino el sentido y la paz, ¿verdad? Ese sentido que me brinda la espiritualidad y la paz que me brinda la espiritualidad, ¿verdad? Claro, y que si vamos a cómo la humanidad ha evolucionado, nosotros podemos ver desde el principio de los tiempos cómo los seres humanos siempre han estado en búsqueda de ese sentido. Totalmente. Verá, cuando no entendemos algo, cuando queremos darle sentido a las cosas, recurrimos a ese aspecto espiritual de trascendencia, de ese algo más que me explique esto que yo no puedo entender. Entonces casi se convierte como una, ¿verdad? Se ha visto evolutivamente casi como una necesidad humana para algunas personas, ¿no? De esa necesidad de poder descansar en esa confianza de que esto que no entiendo lo explico a raíz de eso. Claro. Así que ese sentido o lo que mencionamos ahorita sobre el sentido y la paz pesan más que la propia religiosidad dentro de un proceso de salud, ¿verdad? Por tanto, los componentes de sentido y paz pesan más que la propia religiosidad en resultados de salud. Me explico. Alguien muy religioso o con poco sentido de sentido y paz salen peor que alguien poco religioso con mucho sentido y paz, según unos estudios que presentaron Peterson y Seligman. Claro, y que entonces ahí es importante porque no solamente la espiritualidad o la religión te va a dar esa sensación de sentido y paz, ¿verdad? Correcto. Entonces, de esa manera, pues por eso lo podemos entender como una fortaleza y no un requisito. Quiero traer y quiero leer un poquito sobre qué se ha encontrado o cómo de alguna forma u otra se ha estudiado esa cuestión de la espiritualidad y la religiosidad. ¿Ok? ¿Cómo se ha estudiado de cierta manera la espiritualidad y la religiosidad? Pues de cierta manera tenemos que tener presente que el sentido y paz pesan más que la propia religiosidad. Okay. Así que ¿Y cómo podemos entender eso? Pues mira, hay una escala o una prueba que utilizamos en salud que se llama la FACIT-SP, que mide bienestar espiritual. Así que subrayemos y llamemos la atención a bienestar espiritual. Eso es bien importante. Y lo parte en 3 piezas. Sentido, o sea, que lo define como mi vida tiene un para qué. Paz, una calma interna, estar en paz con lo que soy o con lo que me pasó. Y la fe, que son mis creencias religiosas, me sostienen. Por tanto, cuando los estudios miran cuál de las 3 se asocia a una mejor salud mental, la que más mueve la aguja es la paz. O sea, la calma interna, el estar en paz con lo que soy y con lo que me pasó. Seguida del sentido, que habíamos discutido, que era mi vida tiene un para qué. Y por último, la fe, ¿verdad? Y la fe en sí se asocia débilmente y en varios estudios incluso un poco en negativo. Y eso yo lo encontré bien interesante. Por tanto, de forma simple, el ingrediente activo no es creer en algo, es sentir que tu vida tiene sentido y tener paz por dentro. Eso a mí me voló la cabeza. Totalmente. Me voló la cabeza. ¿Por qué? Por eso una persona muy religiosa, pero sin paz ni sentido, puede estar peor que alguien sin religión, pero con las 2 cosas resueltas. Y eso, Javi, me llama la atención y me gusta porque cuando te escucho, me es inevitable pensar, por ejemplo, en cuando actuamos coherente hacia nuestros valores. Correcto. Y algo que a veces yo veo en terapia es que en ocasiones hay personas que crecen en ciertos ambientes, ciertas familias, y les enseñan unos valores. Entonces creen que esos valores que enseñan son mis valores y se siente como una incomodidad, como un roce
entre lo que mis valores están atados y lo que mis acciones están haciendo, ¿verdad? O sea, hay como un choque ahí. Entonces, cuando hay congruencia entre lo que yo hago y cuáles son mis valores, pues ciertamente hay mayor sentido de calma, de paz, de propósito, y puede parecer un trabajo bastante abstracto, pero a veces yo le digo, cuando trabajo el tema de los valores con mis pacientes, yo a veces les digo que los valores no se identifican, los valores se descubren, ¿verdad? Los valores tú no los escoges, o sea, en base a tus experiencias de vida, en base a lo que tú crees, tú te vas dando cuenta cuáles son tus valores. Incluso podemos identificar nuestros valores en aquellas cosas que nos causan indignación, en aquellas cosas que nos molestan, claro, ver en las cosas que nos ayudaron en las perspectivas que nos ayudaron a sobrellevar momentos difíciles. Y entonces para algunas personas esos valores también pueden estar vinculados a la espiritualidad, para otras no. Pero fíjate que el trabajo con los valores ata a un poco lo que tú estabas trayendo, que nos dicen las investigaciones. Claro, y quiero hacer un señalamiento, ¿verdad? De que lo que se presentó o lo que presenté, de que la fe en sí sola, ¿verdad? No es suficiente, entre otras cosas, es una data correlacional, o sea, que no es causal, no es que menos religiosidad o estoy peor, entre otras cosas. Cuando hablamos de correlacional, hablamos de que puede haber alguna asociación, pero que no es necesariamente una causa. Pueden haber cosas que puedan relacionarse como por ejemplo, a mayor cantidad de trueno, más gasto más gente ve Netflix. Eso puede ser una correlación, pero no es una causalidad. Eso para efectos de récord, Javi se lo acaba de inventar. Me lo acabo de inventar, claro. O sea, no lo citen. Va a hacer un clip con eso y después te dicen que está por ahí ¡pum! Irresponsable. ¿Verdad? Y eso es una correlación. No necesariamente no es una causa, ¿verdad? No es una causa y efecto. No es una causa-efecto. Es como, por ejemplo, en algún momento se dijo que el cigarrillo causaba cáncer. No, hay una correlación. Hay una correlación de personas que tienen cáncer y usan cigarrillos. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan cigarrillo y no desarrollan cáncer. Exacto. ¿Me sigue? Exacto. Así que no necesariamente es que la fe hace daño, es que de cierta manera, según la prueba y los estudios, la fe vendría siendo ese último eslabón, o no el último eslabón, como último... Como en un ranking order. Un ranking, gracias, como en un orden de ranking, pues la fe vendría siendo la última parte. La primera es la paz y luego el sentido, ¿ok? Así que no es que la fe no sea importante, no es que la fe hace daño, no es que la fe esto, es que si lo ponemos en ranking, paz, sentido, fe. Entonces, pues regresando a la pregunta, yo creo que ya contestamos la parte de que si la espiritualidad es parte de nuestra salud mental, ya entonces hablamos sobre eso. La persona también nos escribe y nos pregunta qué acciones podemos llevar a cabo para cultivar esa espiritualidad en nuestro día a día. Entonces, ¿verdad? Entonces queremos compartir algunas acciones que podemos llevar a cabo, y estas acciones que vamos a compartir no son enmarcadas en una religión en particular, son solamente acciones que podemos hacer para cultivar ese sentido de espiritualidad que discutíamos anteriormente. La primera de ellas es el asombro. Esa a mí me encanta siempre. Y por eso, y cuando estábamos estudiando y estábamos creando y todo esto, el asombro, y no deje de pensar en nuestras vacaciones. Nosotros siempre preferimos naturaleza. Sí. Y recuerdo muy bien la conversación que habíamos tenido en algún momento. Lógicamente, cada cual escoge donde quiera ir a vacacionar. Estas son nuestras preferencias. Este podcast no es de recomendaciones de viaje. No es de recomendaciones de viaje. Es lo que a nosotros nos gusta y nos llama. A nosotros nos gusta muchísimo la naturaleza. O sea, las cosas que no son creadas por el hombre. Ya está. Sí. Sí, ciertamente. Y es precisamente como podemos experimentar ese asombro en el mar, el cielo, esos momentos en que tú dices, mira la luna, cómo está, mira ese atardecer. Mira las estrellas. ¿Tú te acuerdas, ¿verdad?, cuando nos fuimos de camping por primera vez con JJ? que abrimos el camping y quitamos el forrito y vimos todas las estrellas, y él durmió, durmió mirando las estrellas y lo fascinado que él estaba. Eso fue fabuloso. Cuando nosotros fuimos a Yosemite, ¿te acuerdas? Que pasamos el túnel
el túnel y cuando llegamos fue como que, ¿pero qué es esto? Mi vista no da para poder enmarcar toda esta grandiosidad. O yo como estaba con los árboles gigantes. Sí, y tú que estabas abrazando árboles gigantes, secuoya, y tú ahí terminabas con uno y después ibas para otro. O Y sea, era como este sentido de esto es más grande que yo, esto, yo recuerdo un sentido de era trascendencia. de trascendencia, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho, ahora que mencionas ese viaje a California, Ujú. en las secuoyas particularmente, ese bosque de árboles milenarios gigantescos, yo sentía la ancestralidad, era saber que eso llevaba ahí miles de años más que yo y todo lo que había aguantado, todo lo que había pasado, cómo había cambiado el mundo, la tecnología, el clima y esos árboles se mantenían ahí. Me recuerda incluso un poco una de mis meditaciones favoritas. Eso te iba a decir. La meditación de la montaña que reconecta, ¿verdad? O sea, yo creo que no es un secreto, yo amo las montañas. Sí. Y es como reconecta con esa estabilidad de lo que es a pesar de, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de asombro, hay veces que en la vida adulta se nos olvidan. Sí. Se nos vamos en la rutina, en la cotidianidad, le dejamos el asombro a los niños y niñas, Sí. pero a veces tenemos que reaprender de ellos y ellas en cómo podemos reconectar con ese asombro y de esa manera también conectamos con la espiritualidad. Y aquí estamos hablando de elementos naturales, pero también la música. La música, Nos puede totalmente. llevar ese... No, es que yo creo que no, en Puerto Rico no hay una persona que no se pueda resistir cuando escucha unos sonidos de tambores, de bomba o de los pleneros de la plena, ¿verdad? Escuchar esos tambores rápido conecta con esa espiritualidad o con esa ancestralidad. Gracias. Con nuestros antepasados, con ese ritual de, oye, esto es lo único que nos queda y no nos van a quitar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer presente de que estos ritmos vinieron por las personas esclavizadas que estuvieron trabajando en Y era Puerto su Rico. manera de resistencia. Era la manera de resistir, de poder, como que esto nadie me lo va a quitar. Este ritmo nadie me lo va a quitar. Y como de alguna manera u otra lo escuchamos hoy día y siempre se nos paran los pelos. ¿Tú te acuerdas cuando Jay estaba cogiendo las clases de bomba y tuvo la de esto de bomba? Yo estaba mirándolo con la seriedad que él estaba tocando el barril. Yo estaba sumamente conmovido. Sí, y fíjate que una vez yo soy yogi, yo practico yoga desde... Yo llevo contigo, ¿cuánto? 12. ¿Cómo? Ay, yo nunca, papi, no te pongas así. Tú sabes que yo siempre me confundo. Tranquila, ¿Cuántos sí. años? Ok, 2014, 20, 12 años 12, juntos. 12. Viste, hay que hacer la matemática porque si no me lo sé de memoria. Bueno, pues yo practico yoga hace más de 12 años. O sea, mucho antes de que yo estar con Javi, el yoga es parte de mi vida. Es una de las maneras también que cultivo la conexión conmigo misma y mi espiritualidad. Pero te comento eso porque una vez, yo creo que estábamos, no sé si estábamos juntos o no, en mi mente yo llevo toda mi vida contigo. Yo estaba en una actividad de yoga, que era como un yoga fest, y hubo un momento donde hicieron un círculo de tambores. Claro. Entonces, dijeron algo que yo no sé si tiene base científica, pero en ese momento a mí me hizo sentido. Y es que cuando suenan los tambores, ese boom, 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 nos reconecta también con el boom, boom, boom que tú sientes cuando tú estás en la barriga de mamá. Correcto. ¿Verdad? O sea, también cuando, o sea, y eso a mí como que... Porque evidentemente nosotros no nos acordamos conscientemente de nuestro estado, nuestro pasadía, nuestros 9 meses en el vientre materno, pero hay muchas cosas que probablemente ese bebé escucha, incluyendo el sonido del corazón de la persona que lo está gestando. Claro. Entonces, nada, aquella vez yo escuché eso y desde ese momento a mí se me quedó, además de la ancestralidad y el honor a la resistencia que implica estos ritmos afrocaribeños, la verdad es que a mí me llena mucho pensar que también nos conecta con esas memorias o esa idea o esa experiencia que nos recordamos. Y que también nos conecta con otras personas, porque o sea, no hay persona que no se resista en Puerto Rico cuando escucha estos ritmos que no menee algo.
Aunque sea la mano, comienza a menear, ¿verdad? Y yo creo que sucede también en distintas partes del mundo, cómo esa conexión, esa música de su ancestralidad, de cierta manera conecta con con ese pasado, con esa historia. Y eso a mí me parece fabuloso. Desde nuestro contexto... Ay, perdón, No, relax, no. No, que desde nuestro contexto caribeño, pues obviamente por nuestra alta influencia de las personas africanas y esclavizadas, tenemos estos ritmos como la bomba y la plena, pero estoy pensando ahora que recién acaba de pasar el mundial, como los de Norway hacían con el... Bello. de Haaland, ¿verdad? Sí, y eso, de Raw. y eso conecta con sus ancestros, con los vikingos ancestros. Entonces, esa conexión que nos lleva a esa sensación de que hay algo más, que yo no estoy sola, o sea, que soy parte hay algo mucho más grande. de algo más grande, también es increíble. ¿Y vas a decir otra cosa, Sí, Javi? quería también traer que otra de esas acciones concretas y que la utilizamos mucho y que tú eres una gran fuente para muchas personas en cuanto a eso, es el agradecimiento. El agradecimiento, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzamos nuestra relación que tú hiciste 365 Sí. días de agradecimiento. Esa fue la primera vez que quise practicar gratitud y hice un challenge. Y eso estuvo brutal. Un año. O sea, todos los días Irmita cogía y tomaba una foto, hacía una reflexión o un post-it, hacía cualquier cosa sobre qué voy a agradecer. Y eso de cierta manera te obligaba a, ok, necesito conectar con mi momento presente, necesito observar. Y hasta había momentos en que tú agradecías cosas difíciles. O sea, y recientemente acaba de terminar el grupo de SMART. Terminó ahora en junio. El grupo en julio. Ay, ya ni sé. A finales de junio, principios de julio, terminó el grupo de SMART. Y en el grupo de SMART, uno de los hábitos que nosotros practicamos es gratitud. Claro. Y fue bien interesante. Como yo me reúno con ella semanal por 9 semanas, siempre iniciamos el grupo con el check-in semanal, cómo va nuestra práctica y nuestra gratitud de la semana. Obviamente no nos van a decir de todos los días porque, no tenemos tanto tiempo, pero hacemos la gratitud. Y al principio tú veías como siempre agradecían lo básico, porque tengo la vida, por esto, por lo otro, lo cual es importante agradecer, don't get me wrong, pero fue brutal ver cómo ellas iban transformando su hábito de gratitud y llegaban a momentos donde agradecían cosas hasta difíciles, cosas incómodas, se agradecían ellas mismas. Y eso para mí siempre es una maravilla. Para las personas que nos están escuchando, deben saber que en el Wellness Hub de Autocuidado Sin Culpa está el curso de gratitud. Es una clase, dura alrededor de 30 a 40 minutos. Tiene una meditación de gratitud, tiene unos handouts que puedes utilizar, que si de repente estás escuchando esta conversación y dices, ay, yo quiero saber más de gratitud, pues mira, sepas que en autocuidadosinculpa.com tienes ese recurso disponible. Entonces hablamos de la gratitud, hablamos de la conexión con la naturaleza y ahorita lo mencioné, pero ahora lo retomo como parte de esas acciones que podemos hacer en el día a día, que es vivir de acuerdo con nuestros valores. Claro. ¿Verdad? Entonces, pasar el trabajo de identificar nuestros valores, de poder diferenciarlos de lo que me enseñaron, de lo que se supone y lo que realmente conecta conmigo, que realmente es importante para mí. Porque hay veces que pensamos que vivir de acuerdo a nuestros valores todo se va a ver color de rosa. Y hay veces que vivir de acuerdo a nuestros valores nos lleva incluso a tomar decisiones difíciles porque es lo que hace sentido en base a mi valor. Porque cuando ese valor no está en función, va a crear mucha incomodidad y vamos a estar como descuadrados y descuadrados. ¿Sabes? Como que hay algo ahí que no encaja. Y pasa cuando no tienes conciencia de tus valores. Y algo que para mí me parece bien interesante, argumentando eso de los valores y contrastándolo con la religiosidad y la espiritualidad y todo esto, hay una película que me vino a la mente, es de Meryl Streep, y salió, la tengo aquí anotada, salió en el 2008 y se llama Doubt. ¿Cómo se escribe? Doubt. D-O-U-B-T. Ok. Doubt. Entonces, trata de esta monja, ¿verdad? Que está dentro de un convento, está con el padre y hay unas acusaciones donde de alguna manera u otra se estipula de que el padre está abusando de su poder dentro del convento.
y cómo hay una escena famosísima donde ellos dos están discutiendo, donde él le dice, tú me tienes que respetar a mí porque yo soy el máximo líder o toda la cuestión por todo lo religioso, y ella desde sus valores le hace frente y dice, pero eso está mal, y cómo de alguna manera u otra tienen este debate entre esa religiosidad que pide que seas, no que pide, sino que de alguna manera u otra él buscaba tener el control de la situación y de alguna manera u otra el poder de lo que estaba pasando versus ella, que de alguna manera u otra desde sus valores, desde su espiritualidad, decía, no, pero es que esto no está bien, lo que está pasando con estas jóvenes. Y esa escena de ellos dos en ese forcejeo, a mí me pareció fabuloso, ejemplificando cómo los valores, la espiritualidad, caben dentro de esa religiosidad y hacen que de cierta manera ella se sintiera que estaba llevando su espiritualidad y su religiosidad a través de sus valores. Claro. Así Sí, que sí. es una película fabulosa. Búsquenla, está bien chévere. Ya pronto tendremos otro episodio de película. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos. Algo que vemos, Javi, dentro de las partes religiosas, pero que también podemos trabajar desde la espiritualidad, son nuestros rituales, ¿verdad? Ajá. Y como hemos hablado en diferentes conversaciones, en muchas ocasiones los rituales también son una herramienta psicológica, ¿verdad? Para nuestro bienestar, para sanar, para transicionar. Y entre ellos rituales que nos ayudan a marcar transiciones, a sostener duelo, incluso a dar estructura al día. Cuando yo pienso en esto, por ejemplo, yo pienso cuando nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de estar en diferentes espacios, y cuando nos vamos siempre le agradecemos al espacio por lo que nos ofreció, Sí, ¿verdad? sí. Para mí eso es un ritual muy espiritual, Sí. ¿verdad? De agradecer el espacio, las memorias, y te estoy hablando de que esto lo hacemos en un camping, Sí, ¿verdad? en un camping, si nos vamos en cosas, pueden ser cosas sencillas, no tiene que haber pasado una eternidad o no tiene que haber una historia inmensa en ese espacio para hacer un ritual de transición, de despedida, y eso siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Recuerdo diferentes momentos, incluso antes de tener a JJ, donde lo hacíamos, y ahora entonces pues incluimos a nuestro pequeño en eso. Y él lo Entonces, hace. y entonces pues estos rituales también es una manera de honrar e integrar la espiritualidad en el día a día. Sí, y yo recuerdo ¿te acuerdas cuando fuimos en nuestro segundo viaje a Cuba? Que en la terracita donde estábamos, era el día antes de nosotros irnos. Tú dijiste unas oraciones bien bonitas. Tú dijiste algo Yo bien dije bonito. un Un mantra de yoga. Loka samasta sukhino bhavantu. ¿Y qué significa? Que todos los seres sean libres y felices, que todas mis acciones y pensamientos contribuyan de alguna manera a esa libertad y esa felicidad. Qué bello. Cuando tú lo mencionaste en aquel momento fue tan emotivo y era un atardecer hermoso, era la tranquilidad, La niñez jugando en la la niñez calle. jugando fútbol, Ajá. como de alguna manera u otra todos estaban como ya, ok, ya pasó el día, vamos a bajar, los adultos estaban por ahí hablando. Y que no estábamos en La Habana, estábamos en Manzanillo. En Manzanillo. Que tampoco había ruido de ciudad, estábamos más No. alejados. Fue un momento bien bonito, de mucha paz, y que tú hicieras eso se sintió bien. Yo al menos lo sentí muy espiritual, como que fue algo que me hizo reflexionar. Esto es mucho más grande de lo que uno puede, de lo que soy, de lo que he podido creer o de lo que hay, ¿no? Y eso pues genuinamente me fascinó, me fascinó. Qué bonita memoria, me acuerdo. Sí, ese ¿te día. acuerdas? ¿Viste qué lindo? Sí. Sí, eso a mí me encantó. Eso a mí me encanta. Llevábamos como 2 días de novios, ¿no? Por favor. Es que fue bien temprano en nuestra relación. No, fue como... No, 2016. poquito más. Sí, yo creo que fue 2016. 2016, pues 2017 llegó María. Ah, Fue es 2016. verdad. Sí. Y llevábamos 2 años. 2 añitos, es cierto. 2 años, Es cierto, 2 es años. cierto. Pero, bueno, pasamos brutal. Muy bien, pero este podcast no es sobre nosotros, así que continuamos con nuestra agenda, nuestra especialidad de irnos por las ramas. Fruy. Así que vamos a ver, ¿y cuál es realmente, cuál es la medicina o cómo de alguna manera u otra pudiéramos decir que la religión tiene un componente muy importante? Cuéntame de eso.
Pues mira, realmente yo creo que es una invitación a pensar si lo que nos hace bien es la iglesia o en este caso la fe, o realmente es el pertenecer, el servir o el estar con gente cada semana. Eso de verdad que no hay nada Y mira esos tres elementos, pertenecer, servir y estar con gente cada semana. Tres cosas que por sí solas, la falta de una de ellas nos puede hacer un hueco y un impacto gigantesco totalmente. en nuestra salud mental. Es bien interesante como en muchas ocasiones en mi oficina, en mi clínica, tengo pacientes que, lógicamente, dentro de un diagnóstico de depresión, suceden dos cosas bien importantes: poco interés o placer en hacer cosas y estado de ánimo deprimido o desesperanza. Y de cierta manera eso va a tener un impacto en cómo la persona, pues, de alguna manera u otra, hace o deja de hacer cosas, ¿verdad? Y cómo de alguna forma u otra comienzan a mirar la iglesia o la religión como una forma primero de conexión con otras personas, activación conductual, porque, o sea, yo para ir a la iglesia no voy en bata. O sea, tú vas, tú te tienes que maquillar, te tienes que bañar, te tienes que arreglar, ¿verdad? El conectar con otras personas, el montarte, el crear esa rutina donde de alguna manera u otra, el que en muchos de estos lugares hay muchas personas que comienzan a crear conexiones con ellos, o más que conexiones, como una relación un poco más cercana, comienzan a crear vivencias. El sentido de welcoming, ¿verdad? El Que sentido. se sientan bienvenidos y bienvenidas. Totalmente. Ese sentido, por poco se me cae la computadora. ¿Tuviste cómo me quedó eso Y ahora te Spider-Man? están viendo en Apple, que sí es Spotify. Hacho, ni Spider-Man. ¡Fua! Entonces, como de alguna manera u otra, todas esas cosas van engranándose y provocan que el paciente tenga una mejoría, porque de alguna manera u otra se siente conectado con otra persona. Entonces, nuevamente, volviendo al tema de uso problemático de sustancias, en unos adiestramientos, en una convención que yo fui hace 1 o 2 años, hubo un speaker que dijo algo fabuloso: que el enemigo de la adicción, del uso problemático de sustancias, es la conexión. O sea, cuando tú conectas con otras personas, ese es el enemigo número uno del problema, de la adicción. Nuestra humanidad, somos seres sociales por diseño, no estamos hechos para estar solos o solas, aunque la individualidad y la conectividad, la tecnología nos lleve a pensar que sí, en realidad necesitamos eso. Javi, yo he tenido pacientes que tienen un perfil introvertido. Entonces, con la pandemia y los trabajos remotos, se sienten muy cómodos y cómodas en esos espacios de trabajar desde la casa y demás. Y empezamos a ver una disminución de otros espacios de conexión intencionales. Y cuando llegan a terapia, les hablo, por ejemplo, del beneficio de conectar, y como que medio no me creen. Y cuando vamos trabajando y nos vamos exponiendo, se dan cuenta que a pesar de ser introvertidos o introvertidas, que que es una descarga su batería emocional, ese esfuerzo le hace falta para su bienestar. Y esto no estamos hablando de que tienes que ir a janguear todos los fines de semana. Esto no estamos hablando de que tienes que estar rodeado de gente. Estamos hablando de conexiones significativas, de la conexión humana. Correcto. De hecho, uno de los estudios más recientes que se ha hablado mucho del 2025 de longevidad, es que uno de los factores más asociados a la longevidad es precisamente las relaciones saludables. Correcto. ¿Verdad? Entonces le damos muy poca importancia a eso, y pensando ahora mismo en un Puerto Rico y una Latinoamérica dividida, en el sentido de que hay tantas familias que por nuestras condiciones de vida pues tienen que emigrar. Yo no conozco a alguien que no tenga a alguien fuera del país, ¿verdad? Y me atrevo a hablar por Puerto Rico, me atrevo a hablar por muchos hermanos y hermanas de Latinoamérica, donde tenemos mucha gente fuera del país, y es la gente cercana, es la gente que uno quiere, y aunque esas relaciones se pueden sostener a la distancia, es importante entonces cultivar nuevas relaciones. Y cuando vemos entonces estos espacios donde ya de por sí se reúne la gente, es el espacio ideal para ir a conectar. En esto de pertenecer, Javi, sé que vas a decir algo, pero déjame terminar esta línea. En alguna conversación, creo que fue la de marzo, donde estuvimos hablando del hate y cómo
tuvimos un mes difícil después del hate por la campaña de gordofobia, nosotros expresamos cuánto nos sanó el haber ido a la manifestación del 8M. No había de otra. Y sí conocíamos personas. No me voy a decir aquí la que yo fui y no conocía a nadie, te mentiría. Sí conocía, allí teníamos un montón de amistades. Nuestro hijo conocía a otros niños que iban porque somos frecuentes a ese tipo de actividades. Sin embargo, el solo hecho de llegar y sentirme que yo pertenezco a algo más grande que yo, me sostuvo. Nos sostuvo. Correcto. Entonces, ese asunto de pertenecer es importante. Y ese asunto de pertenecer lo vemos cuando hablamos de las luchas que asumimos, de los valores, de las cosas que nos mueven, de las cosas que creemos. Por eso es que una de las cosas, de las maneras más fáciles de conectar, son por cosas que nos gusten en común, porque pertenecemos, nos sentimos vistos. Como en Avatar, I see you. I see you. ¿Verdad? Así que esos elementos los quería mencionar. Javi, ibas a decir algo y casi te atropello. No, relax. Nada, que quería traer nuevamente el componente social de la religiosidad y de la iglesia como una institución social donde de alguna manera u otra en muchas ocasiones asumen roles de ayuda a otras personas, ¿verdad? Servicio. De servicio. Y cómo nuevamente esa conexión, cómo esta persona en una figura de poder, en una posición de poder, ayuda o accede a servir a otras personas. Entonces, otras personas pueden sentirse, wow, me siento vista por el pastor, por el sacerdote o por quien sea. Y eso provoca de que esa conexión con esas personas o con esa congregación sea mucho más sólida. Yo recuerdo iglesias que hacían recolectas para casos. O sea, no eran recolectas para la iglesia. No, eran recolectas para casos. Un caso en específico. Hay una persona que debe la casa y debe 3 meses y no tiene dinero. Pues vamos a hacer una recolecta para eso. Vamos para este otro caso de un niño o que tiene una X condición y necesita esto. Ahí va una recolecta para eso, ¿verdad? Como de cierta manera la iglesia o o la religiosidad en muchas ocasiones tiene que alimentarse de esa conexión para que sea algo saludable. ¿Me sigue? Y esa labor social que realizan, que en muchas ocasiones una labor que le corresponde al gobierno, por ponerlo así, pero que la asume estas instituciones y que también iglesia, como también instituciones del tercer sector, comunitarias, ¿verdad? Las organizaciones de base comunitaria. Correcto. Que muchas veces asumen responsabilidades del Estado, pero que son las que sostienen el bienestar de comunidades enteras. Correcto. Por eso, como por ejemplo, hubo ay Dios mío, esta organización sin fines de lucro que tenían distintos lugares alrededor de Puerto Rico que funcionaban como centros comunitarios para la comunidad, para sembrar o para educar o para congregarse o para, ¿verdad?, estar juntos, y cómo eso de cierta manera creaba este sentido de comunidad, nuevamente trascendiendo mucho más allá a ese individuo, como que aquí estamos, aquí nos sostenemos. Claro, wow. Sostenernos, yo creo que... Ay, me da sentimiento. Sí, es que yo creo que como país nos ha tocado vivir tantas cosas y al final, pues el pueblo salva al pueblo. Suena clichoso, sí, pero es como realmente llevamos a cabo acciones concretas para sostenernos. Y a veces yo pienso que hay tantas causas en las cuales a mí me gustaría ser solidaria. Ajá. Y pues nada, de una manera u otra aportamos desde donde podemos y cómo podemos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ese sentido de pertenencia y de reconocer que podemos sostenernos en comunidad es maravilloso. Es una forma maravillosa de conectar y nuevamente somos mucho más que individuos. Y eso... me recuerda, y creo que anteriormente lo habíamos traído, para personas que ¿verdad? No son de Puerto Rico, para el 2020, antes de la pandemia, hubo unos temblores, unos terremotos en Puerto Rico, en el sur.
Y pues nosotros nos organizamos, Como fuimos siempre. como siempre, papi con su vancita, con mami, recogimos Sí. agua, fuimos También con unas fuimos con varios amistades, colegas con psicólogos varios y colegas, psicólogas. psicólogas y psicólogas, correcto. Y pues nosotros dijimos, pues vamos para allá abajo, vamos a Ujú, entregar la agüita, vamos a hacer esto, llevamos casetas de campaña, llevamos un montón de cosas, ¿verdad? Para las personas ujú. allá, porque entendíamos que eso era lo que debíamos hacer. Y fue sobre conmovedor cuando íbamos bajando la fila de Ujú. camiones de agua, de personas con banderas de Puerto Rico, las personas con caravanas de comida o cosas. Y me acordé por la frase que dijiste, el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Ujú. Este sentido es que ya no somos individuos, somos un país, somos una comunidad que tenemos que velar por nosotros mismos. Y Ujú. cómo eso también pues se ha visto pues en lo que sucedió lamentablemente en Venezuela. Sí, eso iba a comentar Sí. que Valeria, nuestra Ujú, asistente, es de Venezuela y recuerdo que cuando pasó, ujú, pues lo primero que hicimos fue hacer check-in ujú, emocional ujú, y automáticamente fue, Valeria, ¿cómo podemos ayudar? Recuerdo ujú. que esos días trabajamos poco, ¿verdad? Yo le dije, mira, Sí, yo sé que tu sí. mente está en otro lugar, trabaja lo que puedas, lo que no lo dejamos Ujú, para después. Y recuerdo que nos surgió la idea de hacer el reel y recuerdo que después ese fin de semana, el lunes, todos los lunes nosotras nos reunimos y ella me dice, me siento mucho mejor porque me organicé con mis amigas y fuimos al centro de acopio y ayudamos. ujú, Entonces es ver cómo ciertamente ese acto de solidaridad, de servicio, realmente es lo que nos sostiene y nos ha sostenido y nos sostendrá, la verdad, por cómo van las cosas. Creemos Correcto. que sí. Entonces yo creo que nos sobran razones para poder afirmar que la espiritualidad Ujú, es parte de nuestra experiencia humana para muchas personas, para ujú, muchas otras no, y que la podemos cultivar de diferentes maneras, incluyendo prácticas seculares, ¿verdad? ujú, Como las que estábamos ujú. comentando, y prácticas religiosas. Ahora bien, ahora ya habiendo definido que lo dijimos al principio, la diferencia entre religión y espiritualidad, también me gustaría hacer la salvedad de cuando la religión particularmente se utiliza de una manera no responsable y hasta Ujú, violenta ujú. hacia las personas. Y esto lo comento porque aunque el episodio no necesariamente es sobre esto, no quisiera que quedara sobre la mesa. Claro. Yo he tenido pacientes, Javi, que me han dicho que sus líderes religiosos le dicen no puedes salir de esta relación de pareja, Ujú, a pesar de ser una relación violenta, porque es un matrimonio y porque esto está consagrado y esto y lo otro. Y ahí yo tengo que decir que yo no puedo estar de acuerdo ujú, porque siento que están hablando desde un privilegio. ujú, Yo no puedo pensar en una religión que invalide tu dolor en miras de la religión, ¿verdad? Como solo ten fe. Yo no ujú. puedo pensar en una religión que niegue los problemas de salud mental. No, eso es un demonio. Entonces, ese tipo de cosas, pues realmente tenemos que sí ponerles un Ujú, asterisco, ujú, porque yo creo que eso sí nos aleja ujú, bastante de lo que es nuestra salud mental, pero si nos podemos mantener en esta visión de una espiritualidad más amplia, ya sea mediada por una religión que esté de acuerdo a tus valores, ¿verdad? ujú. Que te sume, que puede ser por la religión, ¿verdad? Pero que quiero abrazar ese aspecto espiritual más amplio porque son prácticas que sean religiosas o seculares, te pueden aportar a tu salud mental Claro. y quería mencionar eso. Me parece bien y sí, y esto pues lamentablemente también he visto en mi práctica cómo en muchas ocasiones Ujú, muchas personas sostienen relaciones de violencia o permanecen en relaciones de violencia o de alguna manera u otra evitan o ven la religión como una forma de evitación a una experiencia difícil, como en muchas ocasiones me ha pasado, esto yo lo dejo en las manos de Dios, eh, pero no ujú, asumo una posición ujú, para poderlo resolver, ¿verdad? Y puedo traerlo dentro del mismo tema de violencia ujú. doméstica De violencia doméstica o de muchas otras o de cosas, otras muchas donde cosas entonces lo totalmente. dejamos a las manos de Dios y no hay
un asunto de asumir una responsabilidad de lo que nos toca. De lo Porque que va toca. a haber unas cosas que no tenemos control y si tú se las quieres dar a Dios, al universo, a quien tú quieras, perfecto, porque eso te da paz. Pero de lo que tenemos control, no podemos dejarlo. Y que de alguna manera u otra atentan un poquito con esa definición o con esos variables importantes dentro de la espiritualidad, que era el sentido, la paz y la fe, ¿no? Como de cierta manera, especialmente la paz, se ve trastocada con este tipo de comentarios o con este tipo de recomendaciones, ¿verdad? En quote unquote, de estas personas en posiciones de poder dentro de esferas religiosas. Bueno, vamos ahora entonces con los takeaways. Y el primero es que no necesitas una religión para tener espiritualidad, ya que lo que protege tu salud mental no es la etiqueta, no es el templo, es el sentido, la paz y sentirte parte de algo más grande que tú. Correcto. La segunda, la espiritualidad es una fortaleza, no una tarea más ni un checklist más. Por tanto, no es una obligación para tu lista, es un recurso como la gratitud o el asombro. Y cada quien lo saca de donde lo saca, del mal, de criar su gente, valores, naturaleza, entre otras cosas. El tercero, ojo con usar la fe para no sentir esas palabras o frases como todo obra para bien, hay que perdonar y ya, o todo pasa por algo. A veces consuelas y a veces sientes que te callan. La pregunta que lo aclara es, ¿esto me acerca a lo que siento o me sirve para no mirarlo? Por último, la espiritualidad acompaña, no sustituye. Puede sostenerte, pero no paga la renta ni cura una depresión. Si te falta lo básico o hace falta tratamiento, eso va primero. Rezar y tratarte no se pelean. Y eso aplica para salud mental y salud física. Salud física, totalmente. Para toda la salud. Todos los tipos de salud. Exactamente. Correcto. Muy bien, personas. Esta ha sido otra conversación desde un espacio seguro. Y si ya nos estás escuchando hasta aquí, quiero pensar que eres de nuestra banda fiel, ¿verdad? De las personas que nos han acompañado, ya sea desde el principio o si llegaste hace poco, también eres parte de nuestra comunidad desde un espacio seguro. Y te queremos dar las gracias por ser parte de este espacio. Si eres de Paraguay o Argentina, te queremos dar un saludo especial. Gracias. Eso, estamos de verdad que en los podcasts allá. Wow, eso realmente me maravilló tanto. Es increíble. Es como que, wow, esto lo estamos haciendo en casa. Sí. Wow, y que hayan personas que nos estén escuchando desde Paraguay. Es un honor, genuinamente. Les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Totalmente. Y para las personas que están en PR, les vamos a dejar por ahí un Inception. Dilo. Nosotros cumplimos años. El 30 de enero se cumple un año del podcast, Javi. Y cae sábado. Solamente decimos eso, ¿verdad? ¿Qué ustedes Nada creen más. que puede pasar? Ya, déjalo ahí. Mira, si hay gente que nos está escuchando hasta aquí y ya no ha pagado el podcast, que me dejen en los comentarios si se animan a un evento presencial desde un espacio seguro. Yo me atrevo. Nos atrevemos, claro que sí. Conectar. Crear comunidad. Crear comunidad y conectar. Digo, ya somos comunidad, estar juntos y juntas. Es juntarnos. Exacto, es juntarnos, porque ya somos comunidad y nosotros y nosotras lo sentimos, ¿verdad? Sus mensajes nos llenan, así que les queremos dar gracias por estar aquí. Gente, nos vemos la semana que viene en otra conversación. Desde un espacio seguro. Bye. Gracias por estar aquí. Las conversaciones pueden sanar, pero recuerda que este espacio no sustituye un proceso de terapia. En la descripción te dejamos información sobre dónde buscar ayuda profesional. Si esta conversación te acompañó, ayúdanos a llegar a más personas, compartiéndola y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Te esperamos en la próxima conversación desde un espacio seguro.